Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos aquí a esta transmisión en vivo de la Iglesia Bautista Calvario para nuestro culto de oración, estudio bíblico, principalmente en estos tiempos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los que van reuniéndose ahí. No se olvide compartir el link de la iglesia para estar compartiendo con otras personas, con otros hermanos, que tengan también la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Recuerde, nuestros cultos son los domingos a las 11 de la mañana, transmitimos en vivo, luego a las 6 de la tarde y los miércoles, como hoy día, a partir de las 7 de la noche. Qué bendición tener a cada uno de ustedes. Y ahora vamos a tomar un tiempo para orar, un tiempo para dirigirnos al Señor y pedirle su dirección en toda nuestra vida, en todo momento. Es muy necesaria la presencia de nuestro Dios. Entonces, permítame dirigir en oración. Vamos a orar en estos momentos. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad en esta noche de estar juntos una vez más, de poder permitirnos, Señor, la vida, estar juntos contigo más que cualquier otra cosa. Y Padre, gracias por la comunión que tenemos en Cristo Jesús. Somos diferentes personas que nos estamos conectando a una red social, eso es cierto, Padre. Pero principalmente, Señor, queremos conectarnos como cuerpo de Cristo. Queremos conectarnos, Señor, sobre todo como la iglesia que te sigue, la iglesia que te ama. Permítenos, Padre, en esta noche honrarte y glorificarte. Y queremos elevar nuestras oraciones en primer lugar por nuestras vidas, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Tú mejor que nadie, Padre Celestial, conoces nuestro corazón, conoces cuán malos somos y cuánto necesitamos de tu amor y de tu gracia para poder ser mejor, Señor, para poder servirte con una mayor dedicación. Ayúdanos, Padre, a ver nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros pecados. Bendícenos en estos tiempos. Ayuda a cada hermano, a cada hermana en las diversas actividades que hacemos. Ahí, Señor amado, en nuestros trabajos, allí en los estudios, allí en el lugar donde estemos. Bendice a cada creyente, bendice a cada hermano, cada hermana, cada señorita, cada joven, cada niño, cada adolescente que te sigue y que te sirve, Señor. No solamente a la iglesia de Calvario, pero a cada creyente, Señor, en nuestro país, en el mundo. Ayúdanos a seguirte, a servirte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y permítenos limpiarnos del pecado, ser más como tú, permítenos crecer en Cristo, como es una cosa que estamos, Señor, tocando a través del libro de Santiago. Oh Padre Celestial, seguimos orando por el presidente de la República. Tú sabes los problemas, Señor, que hay, las dificultades en el ámbito político, judicial que hay en nuestros días, en nuestro país. Lloramos, Señor, que tú le des al presidente Vizcarra, a este varón que tú has puesto ahí en esta posición, para buscar hacer lo mejor para todos, para el país, para sí mismo, para la ciudadanía. Padre, ayúdale a él, ayúdanos a nosotros, sobre todo al pueblo cristiano, a seguir apoyando en oración, porque ninguna autoridad, Señor, ha venido sino de parte tuya. Y oramos pues por él. Oramos, Señor, porque tú le has puesto en este lugar y haz tu voluntad perfecta. Esa es nuestra oración en estos días. Por él, por sus ministros, por el gobierno actual. Oramos también por los congresistas. Padre, ayuda al Poder Judicial a impartir justicia tan necesaria en estos tiempos en medio de nuestras vidas. Tú, Señor amado, que eres un maravilloso y buen Dios, te pedimos que nos ayudes para poder servirte como país, servirte como nación. Te suplicamos que tú nos bendigas, que suplicamos, Padre, que tú ayudes a nuestro país en toda forma, en toda manera. Y por personas que no te conocen, también oramos en esta noche. Pedimos que tú les bendigas. Oramos también por otras personas, Señor, que
en este mundo están sin rumbo, sin guía. Te pedimos que puedas alcanzarles con el Evangelio de Cristo. Y oramos por nuestros misioneros, aquellos hombres que están predicando la palabra del Señor. Oramos por nuestro misionero Samuel Vega, ahí en la ciudad de Huancayo. Oramos por también Elías García. Bendice la obra de cada uno de ellos. Bendice sus familias y sus iglesias. Te suplicamos y te agradecemos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por estar conectados aquí. Y ahora vamos a estar ahí transmitiendo, continuando con la enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo ahí qué hace Dios con nosotros en estos días. Ya, vamos a estar ahí contemplando estos detalles. Y aquí ya va a aparecer, ya debe estar apareciendo también, va a aparecer pronto en sus pantallas el asunto de las enseñanzas que estamos siguiendo en el libro de Santiago. Yo le animo a que busque ahí en su Biblia el libro de Santiago. Estamos ahí estudiando este precioso libro. Estamos ahí aprendiendo más de la palabra del Señor. Y esperamos ahí ser bendición para cada uno de ustedes y que la palabra de Dios sobre todo sea una bendición para nuestras vidas. Estamos viendo en el capítulo 1, hemos visto de ser perfectos en Cristo en medio de las pruebas, en medio de la falta de sabiduría, cómo ser perfectos en Cristo, en medio de las tentaciones. Ya hemos estudiado todos estos pasajes y ahora vamos a comenzar a estudiar a ser perfectos en Cristo en otras áreas de nuestra vida, en otras formas. Vamos a ver el autocontrol en nuestras vidas, ¿ya? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto al autocontrol en nosotros? Y voy a animarles, vamos a acercarnos ahí ya para estar leyendo la palabra del Señor y vamos a acercarnos al versículo 19. Santiago capítulo 1 versículo 19 estamos estudiando. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tremendas las palabras de parte de nuestro Dios. Aquí por medio de Santiago, el hermano de Cristo Jesús, pero principalmente siervo de Dios, hablándonos una vez más a nuestros corazones en esta noche. Y él, una de las cosas que nos dice, después de habernos hablado de que nosotros hemos sido renacidos por la palabra de verdad, eso es lo que dice el verso 18, hemos sido renacidos por la palabra de verdad, para ser primicias de sus criaturas. El texto que nos comparte Santiago, que el Espíritu Santo ha puesto para él, comienza a decirnos, por esto. Entonces, el creyente, el hombre renacido por Dios, la mujer renacida por Dios, necesita tener lo siguiente que Santiago nos va a decir. Por esto, mis amados hermanos, porque eres salvado por Cristo, porque eres renacido por Cristo, nos dice lo siguiente Santiago, y vamos a leer esto. Verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos a orar y vamos a continuar con la enseñanza ahora. Padre Celestial, ayúdanos, bendícenos. Haz que, Señor, nuestra mente, nuestro corazón pueda abrirse, Señor, a tu palabra. Pueda llegar a nuestros corazones y pueda imprimirse ahí profundamente. Te pedimos ahora que lo que vamos a ir aprendiendo en este tiempo, en esta noche, Señor, tú nos ayudes. Tú nos ayudes para poder entender más la palabra del Señor y aprender qué otra cosa más como cristianos, como hombres, como mujeres de Dios debemos estar haciendo. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos bendigas, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, aquí leyendo el texto, pensando en lo que nos dice Santiago a partir del verso 19.
por la razón de que tú y yo hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, ahora nosotros necesitamos ser perfectos en Cristo, desarrollando y aplicando a nuestras vidas una cosa que vamos a denominar y llamar autocontrol. Y una de las primeras cosas que el apóstol Santiago, el hombre de Dios, aquí nos anima a que nosotros seamos pronto. Todo hombre, dice, sea pronto para oír. Y es interesante el consejo que Santiago está dándonos aquí en este texto. No dice algún hombre, no dice el pastor, no dice el diácono de la iglesia, no dice los hermanos líderes de la iglesia, no habla solamente a una persona en especial. Y quiero que notes también este otro detalle. De repente alguna dama dice, bueno, dice a los hombres. Bueno, yo como dama puedo hablar como me da la gana y puedo hacer lo que sea. No, pero acá lo que el texto nos dice en primer lugar, en la primera forma de actuar, una de las cosas que nosotros como seres humanos, todo hombre, es decir, todo varón, toda mujer y sobre todo todo hombre y toda mujer cristiana necesita hacer es que aprenda a ser pronto para oír. Y pronto significa de inmediato. Por ejemplo, me desaparezco. Eso es pronto, es rápido. Me fui. Es posible que se vaya a mover por ahí algo en la cámara. Pero la idea de pronto es esa velocidad con la que necesitamos hacer las cosas. Una de las cosas que menos aprendemos en la vida continuamente es a oír. Nuestros padres, ni bien nacemos, están preocupados porque nosotros hablemos, ¿no? Ahí están ellos hablándonos, di tal cosa, di papá, ¿no? Balbucean, agú, ta, y están tratando de que aprendamos a hablar, pero no están tan preocupados desde muy temprano en nuestra edad a que seamos personas que aprendamos a oír. Y la Biblia nos anima, y Santiago principalmente, este apóstol nos anima a que nosotros debemos ser prontos, muy rápidos para oír. Y no está hablando, yo quiero que acá recordemos, no está hablando solamente el texto que estamos leyendo aquí, de que nuestro oído escuche rápido y desarrollar velocidad para escuchar, no, porque todos oímos al mismo tiempo. Obviamente todos podemos oír, algunos quizás en un decibel más alto, otros un poco más bajo, y especialmente los que estamos envejeciendo, oímos menos, pero no está hablando de la intensidad, pero está hablando de la, vamos a decir, la atención que debemos poner para poder oír. Quiero hablarle de este asunto de autocontrol, y está en un solo versículo y es una idea ahí, por lo menos, aunque en el texto mismo usted va a notar que avanza hasta el verso 20, mucho del autocontrol, y luego ya en el verso 21, aunque hay un punto y aparte, va a comenzar otra sección. Pero he pensado que es ideal pensar que nosotros como creyentes necesitamos tener autocontrol. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña, que el autocontrol empieza en que nosotros seamos prontos para oír. Muy veloces, muy rápidos para escuchar lo que otros tienen que decir y obviamente lo que Dios tiene que decir. Querido Padre, querida mamá, especialmente creyentes, queridos pastores, queridos hombres de Dios, queridos líderes de la iglesia, usted, una de las primeras cosas que necesita hacer, mira, la gente no necesita, voy a decir, como cosa primordial, que aprendan a hablar de Cristo. Lo que ellos necesitan, que aprendan a oír, que aprendan a escuchar, y voy a centrarme en el escuchar, en cómo desarrollar la atención. Necesitamos tener momentos en nuestra vida en que nos pausamos. No se puede escuchar cuando hacemos otra cosa. Mira, va a ser difícil que tú escuches este mensaje en este tiempo, en estos momentos.
si tú no estás concentrado y prestando atención, o que has decidido tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. No hay forma, porque si estás distraído con otra cosa, no vas a ser una persona que está pronta para oír, que estás dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Para ser perfectos en Cristo necesitamos desarrollar el autocontrol, y la primera cosa que necesitamos desarrollar es un oído atento, un oído, una actitud concentrada a quien me habla. Nosotros desde muy pequeños no tenemos el interés de escuchar a otros. Cuando papá, mamá habla, como que hacemos la mirada a otro lado, o que comenzamos a cantar, y eso se traslada hasta ahora, ¿no? Es muy posible que aún como creyentes, como cristianos dentro de la iglesia, mientras el pastor predica, mientras la palabra de Dios es enseñada, y voy a centrarme en eso, en que la palabra de Dios es enseñada, a veces nosotros no estamos prontos para oír, estamos distraídos en otras cosas. Yo sé que algunas veces, por ciertos motivos, de repente nosotros necesitamos, para no estar ahí dormidos, de repente mover nuestra mano, nuestros dedos, hacer unas líneas, algo ahí, escribiendo, lo que sea, pero siempre debe estar nuestra intención, nuestra mente, nuestra atención central en escuchar, y sobre todo cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero una vez más, mis queridos hermanos, nosotros vamos a llegar a ser perfectos con Cristo en el autocontrol cuando desarrollamos la disciplina del oír pronto, del oír inmediatamente, del estar totalmente atentos. Otra cosa más que el texto nos dice, y que Santiago nos anima aquí, a que no solamente seamos prontos para oír, pero dice el texto y nos anima también que seamos tardos, o sea, lentamente. Y voy a hacer la misma ilustración que hice hace un rato, de salirme de la cámara, y me voy a ir saliendo lentamente de la cámara. Me estoy saliendo y me he salido básicamente de la cámara, y vuelvo a entrar una vez más lentamente aquí, casi al centro de la cámara, donde tú me estás pudiendo ver. Y la idea de ser tardo para hablar tiene esa idea, que vamos lento, muy despacito, no vamos rápido, rápido no. La idea es que debemos ser tardos para hablar. Miren, nosotros, nuestra lengua tiene la velocidad de la luz muchas veces, ¿no? Disparamos rápidamente lo que decimos. Y a veces pasa, mis queridos hermanos, tardo para hablar, pero tardos para hablar también, hermanos, en el corazón. Yo no sé cuántas veces te ha pasado, pero a mí me ha pasado que estoy ahí delante del Señor, delante de un mensaje, o leyendo mi Biblia, o escuchando un mensaje en la iglesia. Yo también un día he estado ahí sentado, he estado escuchando la palabra de Dios, y mientras la palabra de Dios me decía algo, yo estaba refutando en mi mente, en mi corazón, y estaba rápidamente diciendo, pero esto no es así, esto, ¿cómo va a ser así? Esto está mal, o a veces reclamando. Y nosotros necesitamos autocontrol en nuestras vidas para ser perfectos en Cristo, para tener buenas relaciones interpersonales con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestra iglesia, con nuestro pastor, en todo tipo de relación, en el trabajo. Nosotros necesitamos desarrollar autocontrol. Dos cosas básicas para desarrollar el autocontrol: prontos para oír, veloces, rápidos, pero tardos para poder hablar, tardos para expresarnos aún dentro de nuestro corazón. Quiero animarle, mi querido hermano, quiero animarle, mi querida hermana, querido joven, usted aprenda a desarrollar autocontrol en su propia vida, y usted va a ser perfecto en Cristo, autocontrolándose. Dos cosas grandes ahí: prontos para oír, tardos, lentos para hablar. Piensa bien lo que vas a decir. Considera bien cada palabra que vas a decir aún a Dios.
Por eso, mis hermanos, debemos recordar que nuestras oraciones, y eso es lo que Dios decía y Jesús decía mientras nos enseñaba a orar, que no debemos hacer palabreros a repetir muchas cosas como los gentiles. A veces pensamos nosotros que por estar repitiendo una cosa y Padre Santo, yo te amo, Señor, y yo te amo, y estar repitiendo, ¿crees que te va a escuchar? No, Dios no te va a escuchar por eso. Uno tiene que pensar bien, hablar menos, escuchar más a Dios. Hermanos, que nuestras oraciones también a Dios, ya sea en el corazón o ya sean verbales, sean de mucho cuidado, porque estás hablando con la persona que sabe todo, con Dios mismo. Perfectos con Cristo en autocontrol, 2 disciplinas que debemos desarrollar. Pronto para oír, tardo para hablar. Pero ¿qué más necesitamos para poder desarrollar un buen autocontrol? Voy al mismo verso 19, después de decir, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. También nos dice el texto una tercera cosa, que nosotros debemos ser tardos para airarnos. Mi querido hermano y mi querida hermana, creyente en Cristo Jesús, tú que has renacido de nuevo, que ya, como dice la palabra de Dios, te ha hecho nacer por la palabra de verdad y debes ser primicia de sus criaturas. Una cosa que nos va a ayudar a mantener el autocontrol en nuestras vidas y evidencia de madurez, crecimiento, perfección en Cristo, es controlar nuestra ira. Y Dios ha puesto, mis queridos hermanos, Dios ha puesto una cosa que se denomina ira. Es una emoción fuerte en nuestro corazón que nos ayuda a reaccionar en ciertos momentos. Y hermanos, la ira no es mala, no es pecaminosa, pero si es apurada, si es vehemente, si no es pensada la ira y si no es canalizada la ira, es pecado. Por eso es que, miren, como les dije y como estamos viendo el texto hoy día, mientras tú puedes ver ahí en pantalla, nos dice que seamos tardos para hablar, no nos dice que no hablemos. Nos dice que te seamos tardos para airarnos, no dice que no te aires o que la ira necesariamente es pecado. La ira es buena cuando es bien enfocada, cuando es bien canalizada, cuando nos ayuda, por ejemplo, para molestarnos por mi pecado y cambiar y arrepentirme y pedir perdón. Ahí necesito molestarme. Pero como obviamente somos muy airados con otros, con otras personas, con cosas que nos incomodan, hermanos, yo tengo que luchar en mi propia vida personal con autocontrol. Todos creo que en alguna u otra forma nos enojamos y nos molestamos. Mira, si tú eres una persona que no puedes controlar tu ira, debes pensar seriamente, estoy fallando al Señor. Porque debe ser tardo para airarte. Es lo que demanda la palabra del Señor aquí en el versículo 19 y 20 que estamos leyendo. Quiero mencionarles algo aquí, hermanos, para nuestras propias vidas. Viendo aquí el texto, ¿ya? El texto. Es muy importante que nosotros seamos prontos para oír, tardos para hablar. Y un consejo para nosotros los predicadores. Mucho tiempo pasamos delante hablando. Predicadores, pase tiempo escuchando a Dios. Sea más pronto a oír que para hablar. Hermanos, ustedes no saben cuánto uno tiene que meditar y pensar en Dios antes de ponerse delante de la palabra de Dios, delante de un púlpito y obviamente hoy día delante de una cámara para hablar la palabra de Dios. Necesitamos ser muy prontos para oír y muy tardos para hablar. Y también debemos ser muy tardos cada uno de nosotros para airarnos. Ahora, aquí, cuando hablamos de ira, y especialmente cuando ya en el versículo 20, porque dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y esa es una cosa que debemos de notar. La ira del ser humano, la ira carnal, no va a obrar la justicia de Dios.
no va a obrar en nuestra cólera, en nuestra ira, en nuestro enojo, en esta pasión desenfrenada, este resentimiento, este rechazo profundo en nuestro corazón, en nuestro interior. Va contra la palabra de Dios, va contra la justicia de Dios. No nos va a ayudar, mis queridos hermanos, a mantener autocontrol. Ahora, quiero decirles, acá hay 3 cosas grandes. Número 1, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte. Estas 3 cosas, mis queridos hermanos, nos van a ayudar a desarrollar un autocontrol en nuestras propias vidas. Y también nos van a ayudar a una 5ª cosa que quiero presentar en esta noche. Una 5ª cosa que yo quiero presentar en esta noche respecto al texto. Dice la palabra del Señor en el verso 20. Voy a leer eso y luego entrar al 21. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verso 21. Por lo cual, una vez más, por todo esto que ya hemos visto, porque somos creyentes y porque debemos ser prontos para oír, debemos ser tardos para hablar, tardos para airarnos. Por todo esto, nosotros debemos ser perfectos en Cristo. En primer lugar, pensando adecuadamente acerca de nosotros. Verso 21, y me voy a centrar ahí un momento. Por lo cual, dice, y esto tiene que ver, hay cosas que nosotros necesitamos desechar de nuestras vidas. Verso 21. Por lo cual, desechando, ¿y qué necesito desechar de mi vida? Ahí el texto nos dice directamente, claramente, no hay duda de lo que el texto nos está diciendo. Por tanto, dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Y sabes que una de las cosas que este texto me afecta y me incomoda, porque dice que tengo inmundicia en mi vida y que aparentemente el creyente no saca de su vida así de inmediato, no saca toda la inmundicia que hay en nuestros corazones, toda la inmundicia que hay en nuestros pensamientos, cosas que hemos aprendido en el pasado. Y mientras más tiempo has estado en el mundo, más cosas has creído en este mundo, más nos hemos embarrado, ensuciado en el pecado. Hay más cosas, más inmundicias que necesitamos sacar. El texto nos anima de que nosotros debemos desechar toda inmundicia. Y toda significa toda inmundicia. Mis queridos hermanos, yo en mi propio corazón, esta noche, pensando en este momento, hay cosas que todavía, cosas inmundas que necesito sacar de mi vida. ¿Y te vas a escandalizar? No debes escandalizarte. Debes escandalizarte si tú no te das cuenta de esas cosas en tu vida. Deberías escandalizarte si yo no me doy cuenta de esas cosas en mi vida. Eso deberíamos escandalizarnos. Pero hermanos, querido creyente, en esta noche todavía hay cosas inmundas que no agradan a nuestro Señor. Despojarnos como de la ropa sucia, inmundicia en nuestras vidas. La inmundicia, voy a leer algo aquí que tengo escrito. La inmundicia hace referencia a cualquier vicio moral, así como a prendas sucias, ¿ya? Algunas veces se usa esta palabra de inmundicia, quiero que usted note, para identificar la cera de los oídos. Y aquí tiene que ver con aquellos pecados que afectan el oído espiritual de los creyentes. Entonces, cuando tú ves ahí la palabra inmundicia, tú tienes que pensar bien respecto a ti mismo, ¿ya? A veces pensamos que ya somos creyentes y todo está bien y ya hemos alcanzado la perfección. No, hermanos. Todavía sí estamos posicionalmente en el cielo, delante de los ojos de Dios, salvados, justificados. No vamos a perder la salvación. Pero todavía hay cosas, y eso llamamos la santificación progresiva en nuestras vidas. Y así como sacamos el cerumen de nuestros oídos para limpiarlos de cuando en cuando, algunos producimos más cera que otros y algunos necesitamos sacar tapones ahí. En esa misma manera es la idea de inmundicia. Es algo que sacamos, el cerumen que se sacaba del oído, esa es la idea. Aquello que no nos permite escuchar a Dios,
y aún escucharnos a nosotros mismos cuando queremos crecer entre nosotros, cuando queremos edificarnos entre nosotros, cuando queremos exhortarnos entre nosotros. Entonces necesitamos pensar, hay inmundicia todavía en mi vida y necesito desecharla toda, sacarla toda. Yo sé que va a tomar su tiempo, pero necesitas ponerte esa tarea. Quiero animarle a implementar algo. Toma a partir del día de hoy. Si crees la Biblia, si crees la palabra de Dios, que hay inmundicia en tu vida, eso tienes que pensar y necesitas sacarla. Quizás está difícil, quizás hay que arrancharla, hay que literalmente jalonearla, tirarla y de repente nos va a herir, pero hazlo. Necesitas desechar toda inmundicia de tu vida. ¿Qué otra cosa más necesitamos desechar de nuestro corazón? Aquí está el texto y nos dice, y aquí la forma en que una vez más el texto nos habla, no solamente nos habla de la inmundicia que está pegada a nuestra vida, esta suciedad que a veces puede estar en el oído espiritual, pero también de malicia. Y mira cómo está el texto escrito, ha puesto ahí algo para ampliar y describirnos la malicia en nuestras vidas. Dice, y abundancia de malicia. Mira, no dice que el creyente tiene poquita malicia, que en el creyente ya no hay nada de malicia, ¿no? Apenitas no, dice abundancia de malicia. Queridos creyentes, queridos hermanos, nosotros necesitamos renovarnos, transformarnos paulatinamente en la gracia de Cristo y necesitamos desechar. Número 1 ahí, inmundicia. Número 2, malicia. ¿Y malicia a qué se refiere? Se refiere a deseos o intenciones malignas. Deseos o intenciones malignas. Cosas que aquí en el corazón guardamos. ¿No guardas por ahí un odio? ¿No guardas por ahí un resentimiento? ¿No guardas por ahí un mal deseo para alguien? Varón creyente, no hay un deseo por ahí pervertido de otra mujer que no es tu esposa. Eso necesitas desechar. Eso necesitas sacar de tu vida. Mujer cristiana, igual. Si hay una cosa ahí arraigada, maloliente, que es malicioso, un mal deseo en tu corazón, cualquiera que sea, deséchalo, porque la Biblia dice, nosotros vamos a ser perfectos en Cristo, pensando bien acerca de nosotros. Dios dice que tenemos, como dice aquí, inmundicia, y hay inmundicias que no queremos sacar, pero hay abundante malicia todavía en nuestros corazones. Si tú piensas que eso no es así, mira, una vez más te digo, mira hermano, ya tú te has muerto, o estás con Cristo, o el Señor te ha transformado, o ya te has ido al cielo y nosotros nos hemos quedado. Pero mientras estemos en esta vida, vamos a tener que ir sacando la inmundicia y la malicia de nuestros corazones. Hay cosas que se necesitan desechar, pensando esto adecuadamente de nuestras vidas. Toda inmundicia, ahí está para que lo veas y ahí está para que lo leas. Toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Esto nos va a ayudar a ser perfectos en Cristo, pensando adecuadamente sobre nosotros mismos. ¿Piensas de ti adecuadamente? Oh, hermanos, necesitamos cambiar a la luz de la palabra de verdad, a la luz de Cristo Jesús y de la obra del Espíritu Santo. Saca toda inmundicia de tu vida, saca toda abundancia de malicia de tu corazón. Esos malos deseos ahí de cualquier tipo, por favor, sácalos y serás perfecto en Cristo Jesús. Bien, hermanos, vamos a seguir avanzando y espero Dios mediante terminar el día de hoy el texto, todo el capítulo 1, por lo menos este sector que es muy importante para nuestras vidas. Ahora también, hermanos, nosotros necesitamos ser perfectos en Cristo al recibir su palabra. En la forma en que yo
voy a recepcionar la palabra de Dios. Ya hay varias cosas que hemos aprendido, que hemos estado, necesitamos aprender más que nada a escuchar, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Necesitamos desechar ciertas cosas. Pero ahora, hermanos, vamos a dirigirnos principalmente al asunto de cómo debemos recibir la palabra del Señor. Mira lo que nos dice el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Cómo hace el creyente para poder recibir bien la palabra que Dios nos da? ¿Cuál es otro requisito indispensable? Ya puede ser que has sacado malicia, hay disposición de tu corazón, has sacado inmundicias y lo estás haciendo y estamos en todo ese proceso, dura toda la vida y eso está bueno. Mientras más saquemos esas cosas, más nos vamos a abrir a la palabra de Dios. Pero ¿qué es una cosa que nosotros necesitamos? Necesitamos mansedumbre. Dice el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre, recibid con mansedumbre. ¿Qué, hermanos, involucra en nuestros corazones la mansedumbre? ¿Qué nos demanda Dios aquí? Que seamos personas mansas. Hermanos, aquel que no es manso, aquel que no está dispuesto a someterse. La mansedumbre, hermanos, tiene que ver con la resistencia que tenemos nosotros a cierta presión en la vida. Un hombre que no es manso, una mujer que no es manso, por ejemplo, el término de mansedumbre, o un caballo es manso, es decir, que ha sido domado, es decir, que ha sido disciplinado. La mansedumbre es una disciplina en nuestra vida para poder recibir la palabra de Dios. El texto nos anima, recibid con mansedumbre. Querido hermano, querido creyente, querido hombre y mujer de Dios en esta noche. Mira, para un caballo chúcaro, un caballo salvaje que anda por ahí, por los campos de cualquier lugar, uno que no ha sido domado, es imposible ponerle una silla. Y menos, después de haber sido ensillado, montarte tú y quedarte ahí encima. Porque no lo vas a recibir, porque te falta mansedumbre, porque te falta esta disciplina de aguantar presión en la vida, de resistir de parte de Dios en nuestras vidas este asunto de ser mansos. La palabra de Dios va a demandar de nuestras vidas mansedumbre. Y esa es la forma en que debemos recibir. ¿Cuántas cosas yo tengo personalmente que confesar, hermanos, en el transcurso de mi vida cristiana? Cuando viene una porción de la palabra de Dios, al principio, cuando me toca, cuando me afecta, cuando demanda un cambio genuino en mi vida, en mi corazón, ya estoy incómodo, estoy como caballo chúcaro, que no quiero hacer la voluntad de nuestro Dios, que no quiero hacer lo que dice, ¿no? Trato de zafarme, trato de sacarme la silla, trato de sacarme al pastor que me está hablando, o a quien sea que me esté, el hermano que me dice esto, o aquel, o en la casa. Si mi hijo me dice un versículo, mi esposa me dice un versículo y no estoy manso, pues voy a desecharlo, voy a sacarlo. Esa es la idea. No se puede recibir la palabra de Dios sin mansedumbre en nuestras vidas. ¿Quieres ser perfecto en Cristo? Respecto a cómo recibes la palabra de Dios, cultiva la mansedumbre. Ponla en tu vida para que tú puedas ser un hombre, una mujer de la palabra de Dios. Vamos a avanzar aquí en el texto y ver qué más nos dice. Dice que esta palabra, hermanos, esta palabra para recibirla con mansedumbre, debemos recordar, hermanos, que esta palabra de Dios ha sido implantada en nuestros corazones y es la que ha producido salvación. Y voy a leer dos versos, una vez más aquí, el verso 21, la segunda parte. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y no hay una contradicción, hermanos, cuando acá está diciendo que Él puede salvar vuestras almas. Porque quiero que noten ustedes aquí
verso 18, voy a ir unos versos atrás. El de su voluntad, del deseo de Dios, estoy en el verso 18, nos hizo nacer, ahí habla del nuevo nacimiento, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí quiero explicarle dos cosas en cuanto a este término de salvación aquí, de la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, la salvación, hay un aspecto, vamos a decir, pasado de la salvación. Hay un aspecto presente de la salvación y hay un aspecto futuro de la salvación. El aspecto pasado, cuando hablamos de creyentes ya convertidos, es decir, el momento en que Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo, nos convence y nos salva. Esa es una acción pasada. Dios nos ha salvado, Dios nos ha hecho nacer de nuevo, Dios nos ha justificado. Pero después de eso, hay un proceso de salvación que denominamos la santificación progresiva. Dios ya nos hizo santos, ya nos escogió en el pasado en Cristo Jesús, ya nos justificó, ya nos salvó, ya nos adoptó, muchos términos que se usan para la salvación. Pero ahora en el tiempo presente, Dios continúa salvándonos en el sentido de que sigue la santificación progresiva. Sigue Dios cambiando nuestras vidas. Y es lo que dice el texto. Una forma de recibir su palabra, obviamente tiene que ver con la mansedumbre, pero esta palabra ha sido ya implantada en nuestras vidas y la palabra de Dios recibida con mansedumbre puede ir salvándonos en el sentido de, vamos a decir, santificación progresiva, en que cada día vamos siendo más y más como el Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de la salvación en el sentido de ser justificados, ser renacidos de nuevo, porque ya fuimos renacidos. Está hablando en el sentido de que nuestras almas se van siendo más y más como el Señor Jesucristo. Va dándose este tiempo presente de la santificación progresiva. Va a haber un momento, hermanos, en el futuro en que la santificación, la salvación va a estar totalmente y completamente. Cuando nuestros cuerpos sean como el Señor Jesucristo, no pequemos más. Ya no hay un deterioro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ya finalmente toda inmundicia no podrá entrar, toda malicia no podrá haber en nuestros corazones. Seremos con cuerpos glorificados como el Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, necesitas, para ser perfecto en Cristo, recibir la palabra de Dios con mansedumbre y dejar que la palabra de Dios vaya limpiando nuestras vidas. Algunas cosas más, mis queridos hermanos, en esta noche. El verso 21. Quiero ir al verso 22. Debía escribirse verso 22. Demanda una obediencia activa. Miren lo que dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para ser perfectos en Cristo, en recibir su palabra, aparte de la mansedumbre y este proceso de dejar que la palabra de Dios vaya santificándonos, necesitamos ejercer obediencia activa. Es decir, debemos ser personas que vivimos la palabra, que hacemos la palabra. Y una vez más nos hace recordar que no solamente debemos estar oyendo, porque si tú solamente dices que has escuchado el evangelio, pero no vives el evangelio, mira lo que nos dice el texto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque solamente eres oidor, es un engaño a ti mismo. Te estás engañando. ¿Ya? Dice, engañándoos a vosotros mismos. Este es uno de los grandes problemas hoy en día en el cristianismo. Venimos a Cristo, quiero creer en Cristo para ir al cielo, amén, y hago una oración y solamente ahí, y creo, y ahí queda todo. Y voy a la iglesia y todo, pero la vida no cambia, la vida no se transforma. Es un engaño. Tienes que dejar que la palabra implantada en tu corazón te cambie, te salve, te santifique y comiences a hacerla.
comiences a vivirla en tu trabajo, comiences a vivirla en tu casa, ahí mientras cocinas, ahí mientras estás en la universidad, estás en el colegio, estás en el chat, estás ahí en el Facebook, donde sea que estés, lo que sea que estés haciendo, demanda el verso 22, una obediencia activa. Porque si no, mis queridos hermanos, si no, mi querido creyente, salvado por Cristo, estás engañándote. Estás transformando el evangelio en un evangelio superficial, en un evangelio tradicional, como ha pasado con la mayoría de las religiones cristianas. ¿Cuántos hoy día van a la iglesia? No solamente evangélicos, pero católicos y otros cristianos van por costumbre. Llegan ahí, ven una cruz y se persignan. O aquel que ha escuchado el evangelio de tiempo, sus padres han sido creyentes, pero no ha habido una salvación real en sus vidas. O si son salvos, se han alejado, desobedeciendo a Dios, no dejando que Dios cambie sus vidas. Son chúcaros ahí, apartados de Dios, se están engañando. Viene el día domingo y se ponen a pensar, y ahora ya no voy a la iglesia. Hace una oración, lee la Biblia. Es un engaño, necesitas vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para momentos, es para cada instante de nuestras vidas. Mientras caminas, mientras trabajas, mientras hagas lo que hagas y estés donde estés, la palabra de Dios tiene que estar como una obediencia activa en tu vida. Tienes que hacerla, porque si no, te estás engañando a ti mismo. Dice así la escritura, te engañas a ti mismo, dice verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y luego olvida cómo era. Acá nos da una ilustración, mis queridos hermanos, que no debemos hacer. Especialmente varones no estamos muy interesados a veces en vernos al espejo. Bueno, algunos más que otros, pero el varón normalmente no. Pero una dama sí, ¿no? Una dama se mira y arregla lo más que puede, ¿no? Y no se olvida. Y seguramente que ella va a tener una clara imagen dónde estaba su cabello, dónde lo puso, dónde se pintó algo. Va a recordar ella. Pero el hombre no se peina y ya, y si se peinó mal igual y sigue adelante. No, y eso es engañarnos a nosotros mismos. Nos vemos a un espejo y luego un rato miras, sí, creo que estoy un poco mal aquí, pero luego inmediatamente te olvidas y te vas adelante. No, así no se puede hacer. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, uno no te engañes. Si no estás obedeciendo, te estás engañando. ¿Ya? Y este engaño es como que te miras al espejo y dices, sí, acá debo cambiar. A veces pasa, ¿no? De repente ahorita estás escuchando el mensaje, sí, el pastor tiene razón, la palabra de Dios tiene razón, esto que dice acá yo necesito cambiar, y estás ahí compungido, mirándote al espejo, acaba el mensaje y se acabó. Y sigues en lo mismo, continúas en la misma vida, no haces más que lo que has hecho hasta ahora, engañarte a ti mismo. Y el evangelio y el cristianismo, tarde o temprano, si estás viviendo como un engaño, la gente se va a dar cuenta. Y hoy en día hay menos gente que quiere vivir el evangelio porque ven que la gente, los cristianos, no la viven. Y el verso 25 nos dice algo más. Nos dice algo más en esta noche que quiero compartir con ustedes. Y con esto voy a ir cerrando aquí el texto, porque sí quería compartir algo más. Bueno, vamos a ver cómo nos va acompañando el tiempo. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios. Quiero que notes esto. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella. Y quiero decirte, mirar a la palabra de Dios, no te vas a esclavizar, vas a encontrar libertad. Yo sé que la palabra de Dios, yo sé que Jesucristo ha dicho muy, muy claramente que nosotros debemos recibir su yugo, ¿ya? Y que sí hay una demanda de someter nuestra vida y esclavizarnos a Cristo. Pero esclavizarnos a Cristo nos va a dar la oportunidad de disfrutar verdaderamente de libertad.
El que mira atentamente la perfecta ley, estoy leyendo el verso 25 más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Esa es la idea. No solamente mirar, pero vivirla, perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Quiero que notes la última parte. Este será bienaventurado. Quiere decir que va a ser muy feliz, que va a recibir todas las bendiciones que vienen de lo alto. Será bienaventurado en lo que hace. Porque a veces vivimos frustrados. Porque a veces vivimos con aflicciones en nuestros corazones. Porque aquellas cosas que deseamos no tenemos. Porque justamente no estamos recibiendo con mansedumbre la palabra de Dios. No estamos dejando que nos vaya salvando, que nos vaya santificando progresivamente la palabra de Dios. Porque no estamos obedeciendo en forma real y activa. No estamos haciendo la palabra de Dios en cada momento, en cada tiempo, en cada lugar donde nosotros estamos, y nos estamos engañando y estamos engañando a otros y nos estamos perdiendo las grandes bendiciones de nuestro Dios. Mis queridos creyentes y hermanos, meditando en todas estas cosas que hoy día hemos tocado, ser perfectos en Cristo, y hemos hablado de cosas que necesitamos sacar de nuestra vida, desarrollar, como el ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Pero también viendo aquí cómo debemos recibir la palabra de Dios. Te pregunto en esta noche, ¿eres un hombre? ¿Eres una mujer? ¿Eres un cristiano de la palabra? Que recibes la palabra de Dios con mansedumbre, que esta palabra implantada por el Espíritu Santo te está continuamente santificando, salvando tu alma de este mundo perdido, en el sentido de que te hace más como Cristo. ¿Vives obedeciendo en forma activa a Dios o te engañas y estás viviendo un cristianismo? Te estás yendo al cielo sin bendiciones en lo que haces. ¿Quieres ser bendecido en lo que haces? Obedece a Dios. Sométete, sujétate a su palabra. Controla tu ira. Desarrolla el escuchar. Sé tardo para hablar, sé tardo para irarte, pero sé perfecto en recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Permíteme orar por ti, por mí, en esta noche, que Dios pueda ayudarnos. Padre Celestial, gracias te damos por la preciosa oportunidad de escuchar una vez más tu palabra, por tener la bendición, Señor, en esta noche de poder abrirla. Gracias por el apóstol Santiago, cosas muy prácticas, Señor. Él ha puesto aquí en las Escrituras para la iglesia de Cristo Jesús, para la iglesia que padece persecución, que es difícil, Señor, vivir su cristianismo en medio de un mundo, en esas épocas y en estas, Señor, donde el cristianismo no es bien visto. Pero, Señor amado, ayúdanos a nosotros a perfeccionar y a mejorar nuestras vidas. ¿Cuántas cosas necesitamos mejorar en el cristianismo bueno y perfecto, y llegar a ser como tú deseas, perfectos en Cristo, conociéndote más y sirviéndote más? Padre Celestial, y si hay alguna persona que todavía no te conoce, si hay una persona que no ha experimentado la salvación, no ha sido renacido por la palabra de Dios, como dice Santiago, oh Padre, ayuda a esta persona. De repente es una persona religiosa, de repente es una persona que está escuchando por primera vez el mensaje de la palabra de Dios. No sabe, no entiende la enemistad que hay contigo y por qué no puede cambiar su vida. Padre, dale oportunidad, dale chance de que tú le salves, que pueda buscar a Cristo Jesús, y tú, Señor, sálvale. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos los que se han estado reuniendo aquí. No se olviden nuestros cultos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos un culto grande, largo, escuela dominical, y luego el culto de adoración, luego a las 6 de la tarde, y los miércoles como hoy a las 7 de la noche.
están todos invitados. Gracias a todos los que han ido conectándose aquí, amigos, creyentes en la iglesia, familiares también que escuchan aquí. Les damos una cordial bienvenida y también vamos a ir despidiéndonos. No se olviden de estar compartiendo el link del culto de ahora u otro mensaje que ha sido de bendición para tu vida y crees que puede ser bendición para otros. Dale un like, haz un comentario, va a ayudar a que otras personas conozcan al Señor Jesucristo. Ya en estos días ha estado de cumpleaños a algunos hermanos. Ha estado Javier Solís, Pedro Solís, le hemos saludado, pero hermana Maritza, tu cumpleaños es el día de mañana, jueves. Que el Señor te bendiga, que pases un bonito tiempo con los tuyos, con el Señor principalmente. Que el Señor te bendiga, hermana Maritza, y a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. En esta manera, hermanos, pensando y considerando nuestras vidas, vamos a culminar el culto el día de hoy. Gracias a todos los que han estado aquí conectados a través del Facebook. Mantente conectado con el Señor. Que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.